Vayan conmigo a Efesios capítulo 18, mis hermanos. Versículo 18, hermanos, perdónenme. Me metí 18 capítulos de Efesios. Capítulo 6, versículo 18. Hasta el versículo 24. Dice la palabra del Señor de esta manera. Luego de haber hablado de la armadura, dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. La paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Mis hermanos, hoy veremos como título de la predicación una última exhortación. Ese es el tema, el título de la predicación. Aquellos que toman nota, una última exhortación. Y veremos tres cosas en esta última exhortación. Perseveren en la oración, la necesidad del compañerismo y consuelo mutuo y el amor incorruptible. Eso es lo que vamos a ver. Perseveren en la oración, la necesidad del compañerismo y el consuelo mutuo y un amor incorruptible. Y veamos la palabra de Dios en el versículo 18, rapidito conmigo. Dice ahí: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, hoy culminamos la serie de Efesios luego de un año y un mes que Dios nos ha permitido exponer. Le doy gloria a Dios por eso. Porque la verdad es que, como dije ahorita, yo sé que ustedes también hemos sido transformados por medio de la palabra del Señor. Pero precisamente hace un año estamos predicando del capítulo 1 de Efesios. Del capítulo 1 de Efesios. Y ahí hablaba de la elección, de la adopción, de la redención, de la herencia. Sé que se acuerdan de todo eso, y si no, las predicaciones están en YouTube. Pero termina Pablo de hablarnos de las bendiciones espirituales. ¿Y saben lo que hace Pablo luego de eso? Vaya conmigo, Efesios 1, 15. ¿Qué hace Pablo tan pronto nos habla de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo? Capítulo 1, versículo 15. Por esta razón, yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y del amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolo en ¿qué? En mis oraciones. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Tan pronto vimos que las realidades espirituales que tenemos en Cristo, Pablo, ¿qué hace? Ora. Ora para que seas conocimiento y entendimiento, el Espíritu se lo haga saber de corazón, como decirlo de alguna manera, a estos efesios. Pero no solo eso. Y siga conmigo por la carta de Efesios, siga por ahí, vamos a hacer un review bien rápido. Capítulo 2 y capítulo 3, vimos en el capítulo 2, versículo 1, que Pablo comienza a explicar esa salvación y dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Lo vieron ahí en el capítulo 2? Después en el versículo 2, capítulo 2, versículo 11, nos dice que estábamos lejos en otro tiempo como gentiles, pero hemos sido acercados. Que ahora somos el templo, el versículo 22 de Dios, donde Él está edificando por medio de su espíritu, otra realidad espiritual hermosa. Y luego en el capítulo 3, Pablo comienza a hablar del ministerio que Él tiene. Y Él dice, yo soy ministro de un misterio que estaba oculto y se lo he dado a ustedes este ministerio.
Hay un propósito de Dios para conmigo. Y este es. Y luego que Pablo habla de la salvación y del misterio revelado que es el evangelio, miren el capítulo 3, versículo 14 al 19. ¿Qué hace Pablo? Por esta causa que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe de nombre toda familia del cielo y la tierra, y les ruego le conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. La carta de Efesios comienza con oración, continúa en oración y termina en oración. Yo creo que la estructura de la carta nos está hablando algo a nosotros como creyentes hoy. Capítulo 4, vimos las implicaciones de haber sido salvados. Una vida digna, una vida del evangelio, mansedumbre, unidad, un solo cuerpo. Vemos todo eso en el capítulo 4, ¿lo ven conmigo? Luego en el versículo 17, Pablo dice, oye, en el capítulo 4, versículo 17, ya no vivan de la manera que vive el mundo. Ustedes tienen una nueva identidad. No vivan como los gentiles. Sean luz, capítulo 5. Sean imitadores de Dios. Anden en amor, versículo 1 del capítulo 5. ¿De qué manera? En la sociedad, de esta manera, en la familia, mujeres sometidas a sus esposos, esposos amando a sus esposas, hijos obedeciendo a sus padres, en el trabajo honrando a Cristo. Y en esta última parte de la carta, Pablo nos dice que necesitamos la armadura de Dios para hacer todo eso. Pero al final de hablarnos de la armadura de Dios, Él nos dice una última exhortación y es el versículo 18. Con toda oración y súplica. Tenemos un enemigo poderoso y tenemos pecado remanente en nosotros. Y el punto claro de Pablo al final de esta carta es recordarnos que debemos perseverar en la oración. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y es que la armadura del creyente que necesitamos para vivir la vida cristiana no funciona sin la oración. Porque la oración es la forma en la cual nosotros nos apropiamos de esa armadura y que hace funcionar la armadura de modo adecuado. De hecho, si miramos el pasaje, vayan de nuevo al capítulo 6, versículo 18, Pablo termina de hablar de la armadura y no presenta la oración como una parte de la armadura. La espada sí, la palabra. Pero la oración no la presenta como una parte de la armadura. Y dice un comentarista que Pablo resalta la oración para distinguirla de las 6 partes de la armadura, porque la oración es el medio mediante el cual los creyentes dependen del Señor y de su fortaleza para el resto de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la armadura de Dios no estará completa a menos que perseveremos en la oración. Este verbo que se traduce como orando en todo tiempo, ore en todo tiempo, es un participio. Eso quiere decir que depende de otra exhortación. Y por lo tanto se traduce como estad firme, orando con toda oración y súplica. Parte de la firmeza del creyente en la batalla espiritual es la oración. ¿Qué nos dice de manera expresa para no ponernos muy técnicos? ¿Qué nos dice de manera expresa este pasaje? Niños que están aquí, ¿qué nos dice este pasaje? Mandato claro. Directo, que nosotros los creyentes debemos perseverar en la oración. Eso es lo que dice. Perseveren en la oración. ¿Cuándo? Ya tengo el qué. ¿Cuándo debo perseverar en oración? ¿Qué dice el pasaje? En todo tiempo. ¿Cómo? Bueno, con toda oración y súplica. ¿Por medio de quién? El Espíritu. Por lo tanto, el mandato claro de Dios para con nosotros es que debemos orar en todo tiempo en el Espíritu, como dice el pasaje, con toda perseverancia. Y esa palabra perseverancia me llama la atención porque en el griego tiene muchos colores y habla de continuar, de mantenerse, de quedarse despierto, devotamente, perdurar con firmeza. Y siempre que yo escucho la palabra perseverancia, no sé por qué, me vienen las imágenes de un huracán y una palma de esa de playa que está así y vuelve el virazón, como le dicen, para otro lado, pero se mantiene.
Se mantiene. Hay una inercia, hay una fuerza que se hace para arrancar la palma de raíz, pero esa palma tiene una elasticidad, por decirlo de alguna manera, que todos los árboles se caen, pero esa palma sigue, mira, ahí, pasa el huracán y termina y la palma se quedó ahí. Esa es la imagen que viene a mi mente con perseverancia, porque quiere decir que va a haber una fuerza o un empuje para movernos de ese lugar. Esa es la imagen de la perseverancia. Una persona que se mantiene firme a pesar de las circunstancias en la oración. Pero no solo eso, el pasaje sigue diciendo, súplica por todos los santos. Mira conmigo el versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me encanta la dimensión comunitaria que la palabra de Dios nos trae. Sí, yo oro a Dios en mi cuarto. Yo oro al Señor. Yo tengo una relación con Dios individual. Espérate, sí. Hay una oración privada, pero también dice y por todos los santos. Y tú no puedes orar por un santo si tú no conoces lo que ese santo está pasando. Hay una relación comunitaria aún en el mandato de la oración. Y de hecho, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos dice, Padre mío, dice Padre nuestro. ¿De quién? De todos los creyentes. No es Padre mío que estás en los cielos, es Padre nuestro. Compartimos un mismo Padre y la oración también es una dimensión comunitaria del Evangelio. Por eso dice no solamente por ustedes, sino suplicando por todos los santos. Pablo anima a los creyentes en Éfeso a que oren en todo tiempo, con todo tipo de oraciones y suplican al Espíritu con toda perseverancia por ellos y por todos los santos. Eso es lo que dice ese pasaje. Eso es lo que enseña ese pasaje. Ahora bien, hermano, yo creo que necesitamos urgentemente que Dios abra nuestros ojos espirituales, como dice Efesios 1:18, para que veamos la necesidad y la urgencia de la oración en nuestras vidas. Necesitamos todos nosotros, sí. Porque la realidad es, mis hermanos, y no nos perdamos aquí, tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo objetivamente porque Él las ganó, pero se vuelven reales de manera experiencial en nuestras vidas cuando perseveramos en oración. Voy a repetir eso. Aunque tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo, ganadas por su propio mérito, son todas y son nuestras en Cristo, se experimentan de manera real en nuestras vidas cuando perseveramos en oración. Porque es por medio de la oración que nos apropiamos de la armadura de Dios y de las promesas que están en ella. O sea, Dios nos ha regalado el don de la oración como un medio de gracia para darnos, por medio de esa oración, todas las promesas que ya son nuestras. Hermanos, el pasaje está hablando de toda oración y súplica. Y esto hace referencia a dos tipos de oraciones. Dos tipos de formas de orar. Primero, cuando habla con toda oración, está hablando de todo tipo de oración. Está hablando de la oración matutina en la mañana, oraciones cortas, oraciones intercesoras, oraciones espontáneas, oraciones de ayuda, de gratitud, todo tipo de oraciones. Y súplica es un ruego constante y consistente, tanto por nuestra alma como el alma de los demás. Y el pasaje nos dice que en todo tiempo debemos perseverar así. Ahora bien, ¿esto quiere decir que vamos a renunciar al trabajo y nos vamos para el monasterio para estar orando 24/7? ¿Eso es lo que quiere decir? No, mis hermanos, no es lo que quiere decir. Pero Pablo lo que está diciendo en esto es que la práctica continua de vivir en la presencia de Dios nos llevará a tener una vida en oración. Y los miércoles están siendo hermosos porque vimos que en una de las veces que nos reunimos es que así una pregunta del autor que siempre me choca en la mente: cuando tú no estás ocupado intensamente en algo, ¿a dónde corre tu mente? ¿Regresa a Dios? Porque si regresa a Dios, eso es un momento para nosotros seguir orando en todo tiempo. Hay momentos en que estamos intensamente ocupados en algo
Y no nos estamos dedicando en ese momento a orar particularmente porque estamos haciendo algo, estamos dando una clase, estamos enseñando, pero aún o trabajando en lo que sea, cualquier cosa manual, cualquier cosa escritural en la computadora, estamos concentrados en algo. Pero cuando termine ese ejercicio durante nuestro día, ¿a dónde corren nuestras mentes? Porque eso es orar en todo tiempo, cuando regrese a Dios y podemos a través de regresar a Dios hablar con Él. En nuestro trabajo, en la universidad, en la escuela, en la familia. Eso es orar en todo tiempo. Pero yo me temo, tanto para mi vida como la vida de ustedes, que el engañador, Satanás, nuestro enemigo, ha hecho un buen trabajo en presentarnos a nosotros la idea de que la oración es una carga. Yo creo que muchos de nosotros hemos comprado ese paquete y muchas veces que lo hemos comprado. Vemos la oración como una carga, como algo que tengo que hacer y no quiero hacer. Yo creo que Satanás ha ganado terreno y nuestro pecado ayudando, por decirlo de una manera, en que veamos la oración como si fuera una pérdida de tiempo porque estamos ocupados y hay muchas cosas que hacer. Yo creo que nos ha llevado a pensar que no necesitamos la oración porque siempre nos salimos con la nuestra sin orar. Yo creo que también nos está convenciendo de que la oración es solamente cuando estamos en problemas. Porque cuando estoy bien no necesito de Dios, por lo tanto recurro a la oración de manera utilitarista cuando lo necesite. Pero yo creo que debemos nuevamente, otra vez, por medio de la palabra, recuerden que la palabra de Dios es quien quita los pensamientos engañosos y nos da su verdad, renovar nuestro entendimiento de lo que la oración es para que entonces, recuerden que primero es entendimiento antes de hacer, nosotros podamos vivir una vida en todo tiempo en oración. Creo que debemos ponernos los lentes de Dios acerca de lo que Él dice que es la oración, porque yo creo que los dardos del enemigo, las flechas que ha lanzado de fuego se han cavado en nuestro corazón y nos hemos rendido con el tema de la oración. Pero la palabra de Dios presenta que la oración no es una carga, sino es un deleite. Y aquí comenzamos a cambiar el chip. La oración no es una carga, sino que es un deleite porque por medio de ella contemplamos la hermosura del Señor y disfrutamos de su presencia. Salmo 27, 4 y 5 y 8 dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderé en el tabernáculo, en los secretos de la tienda me ocultaré, sobre la roca me pondré en alto. Cuando dijiste busque mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré. Yo no veo al salmista expresando la oración como una carga, yo lo veo expresándolo como un deleite, como algo que él quiere. Y recuerde que el templo y la presencia de Dios en el antiguo pacto estaban relacionados, era el centro gravitacional de la relación de Dios con su pueblo. Pero ahora el templo de Dios somos cada uno de nosotros porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esto de manera particular en nuestra vida debe traducirse como un anhelo y un deseo ardiente de nuestro espíritu por ver la oración como un deleite y no como una carga. No creamos la mentira de Satanás, no creamos ese dardo del enemigo. Nos presenta la oración como una pérdida de tiempo, pero yo no veo que la oración sea como una pérdida de tiempo según las Escrituras. Porque mire lo que dice el Salmista 37, 4 al 5. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Perder el tiempo es salir nosotros sin orar a resolver todas las cosas. Eso es perder el tiempo. Pero la oración no es una pérdida de tiempo porque nos dice que cuando nuestra delicia está en el Señor, nuestras peticiones, ¿cómo comunicamos nuestras peticiones al Señor si no es por medio de la oración? Dice que Él encomienda a Jehová, confía en Él y Él actuará. La oración no es una pérdida de tiempo. La oración es como redimimos el tiempo, que es contrario a eso. La oración no es algo que podamos prescindir o simplemente usar de manera estratégica. Porque Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Y la oración no es para cuando estemos en problemas, porque ahí dice en Efesios 6, con toda oración y súplica en todo tiempo. Así que, hermanos, yo creo que hemos creído la mentira de Satanás y la de nuestra carne, que la oración es una carga y no un encuentro y un deleite de estar en la presencia del Señor. Y tenemos que predicarle esas verdades a nuestra alma, porque sea Dios verá y todo corazón de hombre mentiroso, incluyendo el mío. Incluyendo el mío. Por lo tanto, la oración no es una mera disciplina, mis hermanos, es un encuentro con nuestro Creador y nuestro Padre. La oración no es simplemente una disciplina que tengo que hacer, no. Es un momento en donde nos encontramos con nuestro Padre Celestial. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, mira lo que dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Dios ha prometido estar presente cuando nosotros oramos en secreto. Mis hermanos, eso no depende si lo sientas o no ese día. Hay días que estamos en las nubes sintiendo a Dios y sintiendo por su gracia las bendiciones. Y hay días que no lo sentimos. Pero eso no depende de nuestro sentimiento. Dios ha prometido estar ahí. Y dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis hermanos, orar es hablar con nuestro Padre Celestial, es compartir nuestra vida con Él. Él sí sabe todas las cosas, Él sí es soberano, pero ha decidido, ha querido que nosotros nos relacionemos con Él de forma íntima y personal por medio de la oración. Así como sabemos que los que se van a salvar son aquellos que Él ha elegido delante de la fundación del mundo, pero Él ha decidido que se salven por medio de la predicación del Evangelio. Una cosa no quita la otra. Mis hermanos, vivir nuestra vida cristiana sin orar es ejercitarnos sin respirar. Vamos a desmayar. Vamos a desmayar. Pero no tiene que ser así, porque Dios por medio de este pasaje, terminando la carta de los Efesios, nos recuerda la necesidad de orar y del disfrute, mis hermanos. Y este es el punto, el disfrute que hay por medio de la oración. ¿Por qué insisto en eso, mis hermanos? ¿Por qué insisto en eso? Porque no es correr a hacer, es correr a creer primero. Nosotros no salimos de aquí, pues ahora tengo que orar, voy a orar. No, ahora que yo quiero creer lo que dice la palabra que es la oración. Yo tengo que convencer a mi alma y a mi mente de las verdades de la palabra de Dios, porque eso va a producir en nosotros de manera natural y orgánica un deseo por la oración que produce el Espíritu. Y claro que tenemos que morir a los deseos de la carne. Claro que es una lucha, porque, mis hermanos, si hay una disciplina y hay un momento en el mal donde nosotros encontramos obstáculos es cuando vamos a orar. Desde el sueño, las distracciones, todo, mis hermanos, se levanta. Y yo digo, esto es prueba de que la Biblia es verdad. Dispóngase a ver cualquier película, mi hermano. Dispóngase a separar ese mismo tiempo para orar. Usted va a ver lo que va a pasar. No solamente nuestra carne no redimida, que todavía se ve en el pecado, sino un enemigo que tenemos que quiere alejarnos de una vida de oración para que no disfrutemos de las verdades espirituales que ya son nuestras. Por eso hay que morir a los deseos de la carne. Pero hermanos, cuando tenemos presente la hermosura de Cristo, la majestad, la grandeza, la belleza del Evangelio presente en nuestros corazones, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a orar. Vamos a orar. Y no solo orar por nosotros de manera individual, sino que también por los santos. Dice un comentarista que la oración es fundamental para el uso de toda la armadura, no simplemente de asunto individual o privado y orando por sí mismo, sino también cristianos armándose unos a otros. Tenemos que preguntarnos, hermano, ¿estamos orando? ¿Estamos orando? Si usted es como yo, usted va a decir, necesito crecer en esa área. Yo no quiero que no haya ningún santo en esta tierra que diga, estoy satisfecho con cómo busco al Señor. Siempre vamos a querer más.
siempre vamos a querer más. Y estamos en una condición caída, mis hermanos. Y qué bueno que Cristo nos representa. Su vida de oración nos representa delante del trono. Su justicia es nuestra. Y qué bueno, qué bendición eso. Pero yo creo que eso no es un ánimo para quedarnos ahí, sino también para levantarnos, mis hermanos, y orar. Para levantarnos y orar. La pregunta sigue siendo igual. ¿Estamos orando, mis hermanos? ¿Qué impide que oremos? ¿Qué impide que oremos, mis hermanos? La realidad es que siempre hacemos lo que queremos y queremos hacer lo que le vemos valor. Siempre hacemos lo que queremos y queremos hacer lo que le vemos valor. Cuando le demos y veamos el valor de Cristo, nuestro corazón irá necesariamente a la oración. Mis hermanos, la realidad es que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas eso. Pero Dios dice que Él nos ha dado su espíritu. Porque aún orar no sabemos, dice la palabra, cómo hacerlo. Pero dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre, porque el Espíritu conoce las intenciones. Él intercede por nosotros. Él nos ayuda en la oración. Hermanos, hay una promesa hermosa que cuando oramos, usted está ahí orando y quizás usted, yo siempre veo esto, la debilidad de la oración, orando quizás hasta cosas que no debe estar orando, pero el Espíritu toma esa oración y dice, Padre, Él está diciendo esto, pero esto es lo que Él necesita. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Mi hermano, la oración es la forma que expresamos nuestra dependencia de Dios. No podemos decir, dependo de ti, oh Dios, y al mismo tiempo vivir como si no dependiéramos de Él. Es como yo decirle a mi esposa, te abrazo, recíbelo, y no la abrazo. Puedo confesarlo con mi boca, pero mis actos no me están llevando a demostrar lo que yo estoy diciendo. Si dependemos del Señor, mi hermano, la forma concreta de esa dependencia viene por medio de la oración. Pero estamos tan ocupados, estamos tan distraídos. Y dije, ustedes no están solos, mis hermanos. Yo no me presento nunca, Dios quiera, librarme de eso, como una figura terminada. Estamos muy ocupados y muy distraídos. Y por eso la oración se convierte en una lucha. Pero necesitamos ser en ocasiones prácticos, hermano, encontrando un lugar preciso, una hora precisa, una rutina precisa para predicarle a nuestra alma. Esto es importante, esto es valioso. Entiéndelo. Predíquele a su alma. No hay nada valioso que estar con Cristo. No hay nada más valioso que estar en la presencia del Señor. No hay nada más hermoso que contemplar la hermosura del Señor. Predíquele a su alma eso, mi hermano. Y no tienes que hacerlo solo, también los santos, dice aquí que oramos unos con otros. Y Dios provee espacio para hacerlo igualmente. Pero Pablo no solo le dice a los efesios que oren, como vemos en este pasaje, sino que pide también que miremos lo siguiente, en el versículo 19-20, que oren también por él. Pablo en el versículo 19 le está diciendo, oren también por mí para que me sea dada palabra para abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en Canera, que al proclamarlo hable sin temor como debe hablar. También por mí, dice ese texto, oren también por mí. Eso se traduce, oren a mi favor, dice Pablo, oren a mi favor. Y antes de seguir explicando este pasaje, mis hermanos, Pablo, el apóstol, que vio a Cristo camino a Damasco, que plantó iglesias, que fue al tercer cielo, recibió revelación inefable, que escribió las 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, que fue dirigido por el Espíritu Santo. Él está pidiendo oración por él. Que nosotros no dependamos de la oración de los santos y no participemos de la oración de los santos. Eso refleja una contradicción de lo que está diciendo la Escritura. Muchos de nosotros ponemos un post de esos flojos teólogos en Facebook y nos creemos que no necesitamos oración de nadie. Porque sabemos. No oramos porque sabemos supuestamente.
Pero vemos a Pablo, el apóstol, pidiendo oración. Ahora bien, miremos la petición. ¿Cuál es la petición de Pablo? Para que me sea dada palabra para abrir mi boca a fin de conocer sin temor el ministerio del evangelio. Hermanos, Pablo se aproxima a la oración, a esta oración, y dice que estaba preso y que se ve como un embajador en cadenas. Miren la imagen. Pablo dice, yo soy un embajador en cadenas y necesito tu oración para poder hablar con valentía el evangelio. Pablo no está orando porque lo liberen de la cárcel, porque le traigan más comida, lo visiten más. Él está orando para que en medio de sus circunstancias él pueda dar testimonio de Cristo. Y miremos cómo Pablo tiene su identidad en Cristo y no en el hecho de que está encarcelado. Él se ve como un embajador en cadenas. Un embajador viajaba libremente. Pablo estaba preso. ¿Cómo tú dices que tú eres un embajador? Porque su identidad no estaba en sus circunstancias, sino en lo que Dios le había llamado a hacer. Y en medio de esa condición, Pablo está pidiendo oración para que Dios le capacite para hablar con valentía y claridad del evangelio. Y los comentaristas están de acuerdo que Pablo estaba experimentando una cierta presión o intimidación por la oportunidad que tenía delante al hablar. ¿Por qué? Porque se cree que este encarcelamiento y donde está Efesios escribiendo hacia Efesios, posiblemente era un momento en donde Pablo se iba a encontrar con Nerón y junto a él todos sus séquitos. Y él decía, yo quiero que en ese momento cuando me encuentre con el emperador o me encuentre con estos gobernantes, yo pueda hablar. Era un escenario muy difícil para él. Con claridad el misterio del evangelio. Y él pide valor para hablar del evangelio con claridad. Mis hermanos, nuestras peticiones revelan nuestro corazón. Nuestras peticiones en oración revelan nuestros deseos del corazón. Revelan nuestros temores. Revela nuestras motivaciones. Y es imposible leer este pasaje y no ser confrontado. Porque Pablo está pidiendo oración. Pablo es vulnerable. Pablo es vulnerable. Y él está pidiendo oración precisamente por algo que humanamente era experto y excelente haciéndolo. Miren eso, mis hermanos. Pablo está pidiendo oración para que hable con claridad el misterio. Dime que otro hombre, luego de Jesucristo, habló con claridad el misterio del evangelio, sino Pablo. Pero él no se apoya en su propia prudencia, ni su talento, habilidades, conocimiento. Aún en su fortaleza, él está rogándole a los efesios, oren por mí para que hable sin temor. Él reconoce su dependencia de Dios, aún en lo que era bueno haciendo. Eso nos humilla. De hecho, esto muestra una actitud en no confiar en sus habilidades ni sus capacidades. Y algo que no vemos a simple vista, recuerde que en Éfeso, en Asia Menor, los filósofos sabios estaban plagados por todo eso. Y ellos le encantaba el conocimiento, la retórica y todo esto. Y Pablo está pidiendo por algo que podía ser mostrado ante la sociedad como una debilidad. Y Pablo el apóstol dice, estoy pidiendo por eso, lo necesito. De verdad que su identidad estaba en Cristo, mis hermanos. O cuando tú y yo expresamos nuestras peticiones, vamos esquivando para no mostrar vulnerabilidad. Ay, no, eso no, porque después dicen que piensa que no es esto. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué imagen queremos dar? ¿Qué pecado no ha sido perdonado? Por Cristo cubierto. Pablo, el apóstol Pablo, se está mostrando vulnerable en su petición ante los hermanos porque esto podía ser visto como una debilidad para ellos. Pero aquí hay un principio poderoso, mis hermanos, que también me quedé meditando. Y es que Dios capacita a los predicadores por medio de la oración de los santos. Dios capacita a los predicadores por medio de la oración de los santos. Porque Él está rogando a la iglesia que oren con Él para que Él hable con valentía y sin temor. Y predique sin temor el evangelio. Y por eso, mis hermanos, de manera personal les sigo rogando, no dejen de orar por mí. En el grupo de oración de esta semana – estuvimos orando y decía, es que estoy estudiando este pasaje y yo tengo que pedir que sigan orando por mí.
Oren por mí, oren por mí. De hecho, cada vez que un hermano se acerca, me anima. Mira, fue edificado con esa predicación. Dios te usó. Yo digo, wow, la iglesia está orando. Eso es lo que viene a mi mente. La iglesia está orando porque yo no soy capaz como pastor. Usted no es capaz, ninguno de nosotros, de mover ninguna hoja en el ámbito espiritual si no es por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, aprendamos esto bien, en especial aquellos que aspiran a la enseñanza, aquellos que aspiran al ancianato, aquellos que quieren enseñar o quieren, mis hermanos, nuestra elocuencia, conocimiento, verbo, estudios en sí mismos no tienen poder aparte del poder que viene por medio de la oración. Ser calvinista, bautista, reformado, pactual, arminianía, lo que sea, eso en sí mismo no le hace cosquilla al mundo espiritual, mis hermanos. Nada de eso, solo el poder que viene de Dios por medio de la oración de una iglesia que ora. Eso quiere decir, mis hermanos, que no importa estudiar, que no importa ir al seminario. No, mis hermanos, no y no. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Todo lo contrario, porque yo estoy convencido que la debacle que estamos viendo en las iglesias de hoy día es precisamente porque hay hombres y lamentablemente también mujeres que no respetan la palabra de Dios y se trepan al púlpito como si esto fuera un talent show, como si esto fuera un momento para dar un informe oral, como si estuvieran en la escuela, en la universidad, y no respetan la santidad de la palabra de Dios y vienen y hacen predicaciones de la manga y dicen, Dios me reveló esto y Dios me cambió el mensaje, y están jugando con la palabra de Dios. Ese es el problema de la iglesia que tenemos hoy. Porque la iglesia no va más allá, como dice Steve Lawson, del púlpito. Mira, mi hermano, ¿usted se dejaría operar por un médico que no estudió? ¿Usted viajaría en un avión de un piloto que aprendió por PlayStation a pilotear? Mira, ¿usted construiría su casa con alguien que nunca ha tenido experiencia en construcción? Entonces, ¿cómo que llegamos hoy, mis hermanos, a aceptar hombres que ni siquiera han estudiado con seriedad la palabra, son neófitos, no respetan el púlpito, a que le prediquen a miles de almas cosas eternas que tienen implicaciones eternas? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ese punto? Porque era famoso cuando que estaba en el mundo. ¿Y qué tiene que ver? Porque era famoso en el mundo, te convertiste, ahora te dan púlpito. ¿De verdad? Por eso es la condición de la iglesia en que estamos. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que una cosa ni la otra. La seriedad y el respetar la palabra del Señor. No estoy diciendo que el seminario hace pastores. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que las dos cosas son importantes y vitales para predicar la palabra del Señor. Y Pablo lo reconocía. Pablo, Dios mío, sentado a los pies de Gamaliel, conocía las escrituras. Fariseo de fariseos, Dios le da la revelación, pero él depende de la oración. No era un hombre neófito, él se preparó 13 años antes de irse de misiones, Pablo. Preparación y oración, mis hermanos. No es ni una ni la otra. Y vemos un principio aquí, mis hermanos. Nosotros como hombres de Dios y todo aquel que predica y enseña la palabra necesita la oración de la iglesia. Necesita la oración de los santos para hablar con claridad. Mis hermanos, no dejen de orar por mí. No hay nadie que esté fuera del alcance de la necesidad de la oración. Aquí no hay superapóstoles y superpastores. Yo sigo siendo una oveja. Es por eso, mis hermanos, que también vemos aquí que hay una necesidad de la comunidad para ser efectivos en el ministerio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de la comunidad de Éfeso. Necesito sus oraciones para ser efectivos en el ministerio. Hay una comunidad de la cual él depende, mis hermanos, y Pablo y yo no somos los únicos que tenemos ministerio aquí. Todos ustedes tienen un don que ministrar los unos a otros y por lo tanto necesitan la oración de los santos para ministrar efectivamente. Pero es por eso que vemos que también Pablo presenta a un amado hermano llamado Tíquico que estaba sirviendo, enviado por Pablo, que estaba en Asia Menor, para que supieran lo que había sucedido. Por eso veamos ahora en segundo lugar, vamos al segundo punto. No se asusten, este es más corto. La necesidad del compañerismo cristiano. La necesidad del compañerismo cristiano. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se le hará saber, Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones.
Pablo estaba preso domiciliariamente y quería hacerle saber a los hermanos en Asia Menor qué había pasado y cómo estaba. Pero ¿cómo lo iba a hacer si estaba preso? Por medio de un amado y fiel hermano ministro del Señor llamado Tíquico. Y aquellos que estén pensando parir, ahí tienen un nombre bonito, Tíquico. Deje que describa a Tíquico y se lo van a poner. Miren qué descripción más deseable. Amado hermano y fiel ministro del Señor. Así Pablo habla de Tíquico. Amado hermano y fiel ministro del Señor, mi hermano. Dios le proveyó este hermano a Pablo, un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico se menciona en el libro de Hechos, capítulo 20. Usted recuerda que cuando Pablo fue a Éfeso, estuvo por unos 2 o 3 años allí y se reformó una revuelta. Y todo el mundo gritaba, Diana de los Efesios, Diana de los Efesios, porque el mercado de la idolatría se estaba viendo afectado por el evangelio. Y después de ese alboroto, dice que Pablo tuvo que salir de Éfeso. Y ahí se menciona que Tíquico se fue con él. Posiblemente Tíquico venía de Éfeso igualmente. Y se fue con Pablo. Y sufrió persecución con Pablo. Se identificó con la misión de Pablo, estuvo al lado de Pablo, fue a Macedonia, fue a Grecia, experimentó persecución. De hecho, en Tito 3:2, Pablo lo menciona como a uno que iba a enviar para ayudar a Tito. Miren la confianza que Pablo tenía sobre este hombre. Un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Hoy todos quieren ser cabeza y nadie quiere estar al lado de nadie para servir. Pero vemos en las escrituras que Dios pone a hombres fieles al lado de grandes líderes. Son necesarios para la obra. De hecho, el hecho de que tú y yo llevamos 1 año y medio leyendo, estudiando y aplicando la carta es gracias a Tíquico. Porque él fue quien llevó la carta a Éfeso. Hasta el día de hoy, Tíquico nos está ministrando a nosotros. Sí, Pablo escribió la carta, claro que sí, pero Pablo estaba preso. Quien llevó de manera fidedigna y fiel la misión de llevar la carta de Éfeso a la iglesia de Asia Menor fue Tíquico. Y tú y yo la tenemos hoy y somos regocijados y bendecidos por el ministerio fiel de él. Ya quieren ponerle Tíquico, ¿verdad? A su hijo. También envió la carta de Colosas. 2 cartas hermosas, Colosenses y Efesios. Miremos la intención, versículo 22, de que Pablo le envía a Tíquico. Mira lo que dice. Lo he enviado en el versículo 22 para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Esta palabra para que sepan se traduce para que conozcan, escuchen y entiendan. O sea, Pablo, además de la carta de Éfeso, le parece que con Tíquico le envía un poco más de la situación de lo que está pasando él para que la iglesia conociera. O sea que Pablo está rindiéndole cuenta a los hermanos en Éfeso de cómo están las cosas, cómo está su vida y qué está pasando. Pablo rindiéndole cuenta a la iglesia de Éfeso. Pablo no era un cristiano escondido o encuevado o hermético como vemos hoy día, o individualista, ¿no? Él revela a sus hermanos cómo está, qué está haciendo. Y también Pablo tiene en mente consolar, estando en la cárcel, consolar a sus hermanos en Éfeso. Estando en la cárcel. Esa palabra consuelo se traduce en el griego paraklesis. ¿De dónde suena eso? Del Paracleto, del Consolador, del Espíritu Santo, y tiene un significado hermoso porque Pablo estaba preso a la distancia en una situación de tensión, pero él no estaba ensimismado, no estaba pensando en cómo, él estaba pensando en cómo confortar, animar, consolar, que esa es la traducción también de consolar, animar y confortar los corazones de los hermanos en Éfeso por medio de esta hermosa carta y el mensaje de Tíquico. Hace falta más Tíquico. Qué hermoso que se diga de nosotros en las escrituras, hermana, amada y fiel ministro del Señor. Hermano, amado y fiel ministro. Una persona digna de confiar. Hacen falta más. Personas que estén dispuestas a unirse a otros. Yo estoy seguro
yo diría de esta manera, yo pienso, aunque no lo dice el pasaje, pero yo creo que Tíquico tenía familia también y que trabajaba, tenía cosas que hacer. Yo no veo a Tíquico como un vago y que no tenía nada que hacer. Me cuesta pensar eso, mis hermanos. Pero a pesar de eso, mis hermanos, Tíquico pone su vida al lado de la de Pablo, sufre persecución, peligro, visitó en la prisión, se identificó con el sufrimiento, fue enviado por Pablo a consolar, se sometió al liderazgo de Pablo, estuvo disponible para la obra, para el avance del evangelio, estuvo dispuesto. Tíquico fue un fiel que llevó la carta de Éfeso, de Colosenses, y aunque no tenemos los detalles, mis hermanos, como dije, él seguramente tenía una vida ocupada también. Hermanos, lo poco o lo mucho que podamos hacer, empoderados por el Espíritu de Dios, tiene un poder perdurable en la vida de los creyentes. Y esa es la vida de Tíquico. Él no escribió ninguna carta, él la llevó. Y mira cómo nos ha edificado. Estamos nosotros no solamente dispuestos, disponibles. No solamente dispuestos, disponibles. Y veamos en último lugar, y ahora tienen que decir, y tercer lugar, la última exhortación de la carta de Efesios. Cuando dice, paz sea a los hermanos y con fe, y amor con fe, de parte de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incomparable. Estas palabras finales de la carta, Pablo ora para que la bendición de la gracia esté con todos aquellos que tengan una relación amorosa e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, al final de toda esta preciosa carta, de términos teológicos, bendiciones espirituales, elección, todo esto. Yo sé que hay una profundidad teológica y hermosa en la carta de Efesios y mucha aplicación hermosa que tenemos mucho trabajo que hacer, pero en concreto, mis hermanos, y llévese en esto si no se lo llevaron de la serie, en concreto, mi hermano, un cristiano es uno que ama a Cristo. Ya. Y no estoy hablando del amor de Tito el Bambino, estoy hablando de un amor real, sincero y completo, mi hermano. Perdonen por esa, pero es que tenemos una definición de amor tan superficial, tan emocional, tan sentimental. Pero amar no es un sentimiento ni una emoción. Amar es estar convencido de que esa persona está por encima de cualquier otra persona, cosa, circunstancia, de modo tal que quiero darle mi vida completa. Un cristiano es uno que ama a Cristo ya. Yo sé que nos complicamos, pero mira cómo termina la carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Lo ama de todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, de modo que quiere entregarle su vida a Él en obediencia. El creyente no encuentra otra razón por la cual vivir que no sea para glorificar el nombre del Señor, mis hermanos. Está dispuesto a renunciar al pecado. El creyente ama al Señor y está dispuesto a cambiar completamente su vida para servirle al Señor, incluyendo cosas que son difíciles, sí, porque ama al Señor. Pero lo que no estamos viendo quizás en ese último párrafo, pero que está ahí presente en el griego, es que si lo tradujéramos directo del griego, dice gracia con inmortalidad sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Eso que se traduce con amor incorruptible es inmortalidad, mis hermanos. Esto significa no solo que los creyentes viven amando a Cristo, sino que reciben la gracia de Dios eternamente, de modo tal que son inmortales para amarle para siempre. Pablo culmina esta carta con gran ánimo a los creyentes. La gracia de Dios es eterna. Su amor para con nosotros, derramado en su espíritu, es eterno y se refleja en nuestras vidas por medio de una relación de amor con Él.
Su eterno amor nos va a sostener hasta el fin, mis hermanos. Todas las verdades de esta carta son una realidad de amor para con nosotros. Dios quiso revelarnos la carta de Efesios a nosotros para que entendiéramos que Él nos ama y que nos ha dado una nueva vida. Para que entendiéramos que desde antes de la fundación del mundo nos amó.